Shalom, familia del reino, bienvenido a su espacio Gobernados por el Padre. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Interesante lo veo desde el punto de vista ¿por qué? Porque el Padre Eterno nos ha estado preparando y sabemos que estas enseñanzas se han estado llamando rumbo a Shavuot. Es la preparación que el Padre Eterno ha estado haciendo en cada uno de nosotros para prepararnos a Shavuot. Entonces, miren, el Padre Eterno primero empezó trabajando con nosotros internamente. Primero el Padre Eterno empezó haciendo que nosotros miráramos hacia adentro, que nosotros miráramos las áreas en las cuales estábamos fallando. Y ahora entonces el Padre Eterno nos llama a mirar a la familia, porque ahora rumbo a Shavuot, preparándonos en familia, rumbo a Shavuot, preparándonos en familia. Entonces ahora el Padre Eterno nos lleva a mirar a la familia. Una de las cosas que debemos entender es que la mentalidad hebrea mira la familia muy diferente a nuestra mentalidad, porque en nuestra mentalidad y de acuerdo a nuestros conceptos nos enseñan que la familia es padre, madre y los hijos, pero la mentalidad hebrea, familia es mucho más amplio. Familia tiene que ver con todo aquel miembro, con toda aquella persona que es parte de tu linaje, que lleva parte de tu ADN, que lleva parte de tu descendencia. Entonces ellos ven la familia como es mucho más amplia para el concepto que nosotros tenemos de familia. Entonces el Padre Eterno lo que hizo fue primero hizo que trabajáramos nosotros hacia adentro, que miráramos hacia adentro. Primero provocó que nosotros identificáramos todas aquellas áreas en las cuales debíamos trabajar y ahora nos lleva a trabajar en la familia. El Padre lo que quiere es que lleguemos no solamente nosotros como individuos preparados a la fiesta de Shavuot, sino que podamos llegar como familia, nuestra familia preparada. A partir de este tiempo que nos queda antes de llegar a Shavuot, el Padre Eterno quiere que pongamos la mirada en nuestra familia. Y para empezar a hablar de la familia, la primera pregunta que quiero que tú te hagas ahí donde tú estás es, ¿qué es lo que más cuidamos en la familia? ¿Qué es lo que más cuidamos? Porque hay varios aspectos que vamos a ver que la escritura nos enseña que debemos cuidar en la familia y que muchas veces los descuidamos. Y los conflictos que muchas veces hay en la familia es motivado a que estamos descuidando aquello que la escritura, que la palabra del Padre Eterno nos enseña que debemos cuidar. Entonces, muchos en la familia cuidan que puedan, que puedan ser proveedores, que puedan traer a la familia lo que la familia necesita para sustentarse. Pero va más allá lo que nosotros debemos entregar a la familia. Va más allá de lo que nosotros podamos traer, de que los padres puedan proveer para sustentar su familia. Los padres tienen que velar por otras cosas que van más allá, que la escritura nos habla sobre esto. Entonces, vamos a ver, una de las cosas que se debe cuidar en la familia es la comunicación. La comunicación es fundamental para que las familias puedan caminar de acuerdo al orden que el Padre Eterno ha establecido, para que las familias puedan caminar en unidad, puedan caminar en orden y puedan caminar en acuerdo. Nosotros podemos ver en las escrituras, por poner un ejemplo, el ejemplo de Noé. Noé tuvo que construir un arca y los primeros trabajadores que ayudaron a Noé a armar el diseño del Padre Eterno fue su familia. Entonces Noé tuvo que comunicarle a su familia el diseño
que el Padre Eterno lo había llamado a levantar. Él tuvo que hablar con su familia para que se convirtiesen en esos acompañantes, en esos ayudantes, en esos que lo iban a apoyar en ese proyecto al cual el Padre Eterno lo había llamado. Muchos de nosotros estamos llamados a hacer algo de parte del Padre Eterno y nuestros familiares son aquellos que están llamados a hacer nuestro apoyo, a hacer nuestra ayuda, aquellos que tenemos ahí más cercanos para que nos ayuden en el diseño que el Padre Eterno nos ha entregado. Pero para poder hacer esto es necesario la comunicación. Una de las estrategias que el enemigo ha utilizado en este tiempo es mantener familias que aparentemente están unidas pero están separadas. Mantener familias que aparentemente están juntas, están ahí, pero no tienen ese ejad que el Padre Eterno quiere. Recordemos que ejad nos habla de caminar en unidad, orden y acuerdo. Entonces el enemigo a través de la tecnología, de los celulares, ha provocado que en la casa cada uno tenga una relación con su celular, tenga comunicación con su celular, pero que no haya relación entre los miembros de la familia. Entonces el padre en este tiempo le está diciendo a las familias en este tiempo de preparación para Shavuot, es tiempo de retomar las comunicaciones, es tiempo de que hablen con sus hijos, es tiempo es tiempo de que tomen el tiempo para pasar tiempo con sus hijos. Y obviamente no va a ser fácil, porque ellos están acostumbrados a estar con el teléfono, a estar haciendo otra cosa. Pero el Padre Eterno en este tiempo está llamando que es un tiempo para que puedan empezar a restablecer esas comunicaciones que habían estado quebrantadas. Miren, hay familias que no se hablan el hermano con el otro hermano, el papá, los hijos no le quieren hablar al papá. Y en este tiempo el Padre Eterno quiere empezar a quebrantar eso de la familia. Es un tiempo para que nos levantemos como intercesores por nuestra familia, para quebrantar aquello que el enemigo había querido traer, para quebrantar las comunicaciones en nuestra familia. Porque si yo tengo algo en contra de algún familiar, lo que debo hacer es llamar a ese familiar y hablar con él. Preguntarle, o sea, verdaderamente qué fue lo que hice, por qué. Porque muchas veces yo puedo hacer algo que tal vez para mí no significó nada grave, no significó nada malo, pero para la otra persona sí. Entonces, si es necesario que yo pida perdón para restablecer esas relaciones, es necesario pedir perdón. El Padre Eterno está llamando a este tiempo a que empecemos a restablecer nuestras relaciones familiares como nunca, rumbo a Shavuot, que nos preparemos para ese Shavuot, no solamente nosotros internamente de decir sí, estamos bien, he analizado mis áreas, he entregado muchas áreas, sino también con lo que tiene que ver con nuestras relaciones familiares. Entonces veamos lo que nos dice el Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las familias deben habitar en armonía. Deben habitar en armonía. Armonía es un concepto musical. La palabra armonía nos habla de notas musicales que encajan con otras notas musicales que son agradables al oído cuando nosotros escuchamos una nota y viene otra. Algo diferente a eso, entonces ya sería una distorsión, y es cuando una nota no encaja con la otra nota.
Entonces hay muchas familias que no están caminando en armonía porque hay notas que no están encajando con otra nota. El Padre en este tiempo nos llama a que prestemos atención a las comunicaciones, porque a través de la comunicación es que yo puedo hacer que la familia entonces comience a caminar en armonía. Debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de comunicación entre familias, vamos más allá de un simplemente hola, de un buenas tardes, de un buenas noches, va más allá de un saludo. Es tomarse el tiempo para saber verdaderamente qué es lo que están pensando sus hijos en este tiempo, cuál es la idea que ellos tienen de lo que van a hacer. Tomarse el tiempo para conocer verdaderamente cuál es la opinión que tienen sus hijos, conocer verdaderamente qué es lo que hay dentro de ellos, qué es lo que hay, porque muchas veces no se toma el tiempo para poder conocer verdaderamente qué es lo que está sucediendo, sobre todo en la mente de los jóvenes en este tiempo. Entender cómo el enemigo los está tratando de atacar por todas partes para desviarlo del camino, y lo que menos necesitan los jóvenes en este tiempo es también tener un enemigo en su casa. Ellos lo que necesitan es tener a alguien que los pueda escuchar y los pueda dirigir sin necesidad de que se sientan presionados, sin necesidad de que se sientan obligados a hacerlo. Muchas veces, como padre, no se tiene una adecuada comunicación con los jóvenes. Pero yo proclamo en el nombre de Yeshua que el Padre Eterno les comienza a dar sabiduría a los padres en este tiempo, para que puedan hablar con sus hijos con sabiduría y entendimiento, para guiarlos en el camino correcto. Entonces, otra cosa que no se debe descuidar en la familia tiene que ver con la relación matrimonial. Miren, vivimos en una sociedad donde estamos apurados, una sociedad donde necesitamos trabajar para poder tener ingresos, una sociedad donde necesitamos hacer muchas cosas. Pero en medio de todas esas cosas no se puede descuidar la relación matrimonial. No se puede descuidar, porque si la relación matrimonial se descuida, obviamente eso va a provocar que las familias no puedan caminar en la armonía que el Padre Eterno quiere para este tiempo. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 7, versículo del 32 al 34. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla claramente de la diferencia entre un hombre casado y una mujer casada. La mujer casada tiene la responsabilidad de tener cuidado de su esposo. El hombre casado tiene la responsabilidad de tener cuidado de su esposa. Los que están solteros son los que tienen la libertad de servir plenamente al Señor sin ningún tipo de restricciones. Entonces, aquí nos damos cuenta que es necesario un equilibrio. Si no se mantiene este equilibrio en la familia no va a poder caminar en armonía. Se necesita mantener el equilibrio entre la responsabilidad, obviamente, que se tiene de servir al Padre Eterno, pero también la responsabilidad que tiene cada esposo con su esposa y cada esposa con su esposo.
Entonces, otra de las cosas que no se debe descuidar en la familia es el cuidado de los ancianos. Es el cuidado de los ancianos. Muchas familias tienden a tener ese problema de descuidar a los ancianos. Entonces, para que una familia pueda caminar en armonía, debe tener cuidado de los ancianos. Veamos lo que nos dice Proverbio 23, versículo 22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces nos habla de tener el cuidado de no menospreciar a aquellos ancianos que fueron los que dieron su fuerza, los que dieron su vida, los que dieron lo mejor que tuvieron, para que entonces la próxima generación pueda salir adelante. Entonces honremos las canas, honremos las personas ancianas que hayan en nuestra familia. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los deberes de los padres hacia los hijos. Deberes de los padres hacia los hijos. Miren, tocamos el punto de los deberes de los padres hacia los hijos en este tiempo de rumbo a Shavuot, no solamente para que podamos enderezar, por decirlo así de alguna manera, algo que no estuviésemos haciendo de la manera correcta, sino para que también tengamos el carácter de si saber que estamos fallando o si saber que fallamos en algunos de estos puntos, nosotros tengamos el carácter de acercarnos a nuestros hijos y poderle decir, hijo, perdóname porque he fallado. Hay un problema que tienen los padres, y a los padres les cuesta mucho reconocer que se equivocaron delante de sus hijos. Les cuesta mucho reconocer que hicieron algo mal, que se equivocaron, que cometieron algún error. Y como seres humanos, todos estamos propensos a cometer errores. Pero cuando un hijo se da cuenta de que su padre lo hirió, que su padre lo marcó con algo que hizo, y su padre no se acerca a él para hablarle, no se acerca a él para sanar aquella herida que fue provocada. Entonces esto es lo que va a provocar en los hijos después rebeldía. Esto es lo que va a provocar después que ellos no quieran obedecer a lo que sus padres están diciendo. Entonces se trata de entender que como padres no los hace menos padres que ustedes en un momento determinado deban pedirle perdón a su hijo porque hicieron algo incorrecto, porque le dijeron algo incorrecto y lo marcaron, porque se molestaron e hicieron lo que no debían, le dijeron algo que no debían. Porque muchas veces para los padres es fácil pedirle perdón al Padre Eterno por causa de lo que hicieron, pero les cuesta mucho hacer eso con su propio hijo, el cual lo han marcado por causa de lo que han hecho. Entonces vamos a ver algunos deberes de los padres. Algo que deben hacer los padres deben enseñar con amor. Escúchame, deben enseñar con amor. Una de las cosas, obviamente yo no soy padre, pero obviamente tuve una madre, tuve un padre y puedo identificar en ellos estas cosas de las que les estoy hablando. Una de las cosas que muchas veces no tienen los padres con nosotros es paciencia para enseñarnos con amor. Muchas veces no hay esa paciencia para enseñar a los hijos con amor, pero el Padre Eterno en este día te dice, Padre, es necesario que enseñes a tu hijo con amor.
que no lo enseñes con rabia, que no lo enseñes con molestia, que no lo enseñes como fastidiado porque tantas veces te viene a preguntar lo mismo, que no lo enseñes como fastidiado porque no se aprende lo que ya debía haberse aprendido. Entonces el Padre Eterno te llama a que es necesario enseñarles con amor. Mira lo que nos dice Efesios 6:4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es clave, la amonestación del Señor. Porque la pregunta que como padre yo te hago es, ¿cómo el Padre Eterno te amonesta a ti? ¿Cómo nos amonesta a nosotros? El Padre Eterno, cuando nos amonesta a nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero el Padre Eterno ¿cómo se diría? Cuando Él me ha amonestado en algunos momentos por algunas cosas que yo estoy haciendo, su amonestación ha sido tan dulce, su amonestación ha sido tan, tan amorosa, que yo me arrepiento mucho más profundamente de lo que hice por causa de la forma en que el Padre Eterno me amonesta. Por como Él me amonestó, por como me lo dijo, o sea, fue tan amoroso cuando me dijo en lo que estaba fallando, que eso provoca más bien que yo me sienta peor por causa de lo que hice. Y no tiene que ver entonces porque Él me habló o molesto, no tiene que ver con que Él sino que me habló de una forma tan amorosa que provocó que entonces yo estuviese dispuesto a cambiar y a entregarle todo lo que Él me quisiese pedir. Entonces, seguimos hablando de los deberes de los padres con los hijos. Otro deber de los padres con los hijos tiene que ver con enseñarles la Torá. Es responsabilidad de los padres enseñar la Torá. Entonces recuerden que estamos hablando de rumbo a Shavuot y de preparación en familia. Cuando hablamos aquí de enseñar la Torá, es necesario estudiar la Torá en familia. Es necesario que se pueda estudiar la Torá, que toda la familia junta se pueda reunir a compartir la enseñanza de la Torá. Mira lo que nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras, o sea, la Torá que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escucha cómo dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces aquí el Padre Eterno nos enseña que es necesario hablarles esas palabras, o sea, la Torá, hablarle la Torá a nuestros hijos. Entonces, si estamos hablando de la preparación de la familia para Shavuot, el Padre nos está hablando de que es necesario que hagamos reuniones familiares donde podamos estudiar la Torá, donde tus hijos puedan plantear sus puntos de vista, donde tus hijos puedan hablar de lo que ellos piensan con respecto a lo que dice la Torá. Entonces necesitamos retomar esos tiempos. Si había dejado los tiempos de estudio de la Torá juntos en familia, es necesario que se retomen estos tiempos.
de cuánto tiempo. No necesariamente tiene que ser un tiempo muy largo, que tiene que ser una hora. Si tú puedes tomar media hora y empezar aunque sea media hora, 15 minutos, que puedan compartir todos en familia sobre un versículo, que puedan compartir todos en familia sobre un capítulo de la escritura, eso sería fabuloso, eso sería espectacular. Es a lo que el Padre Eterno nos está llamando en este tiempo. Entonces, vamos a tocar para ir terminando unos puntos que me parecen espectaculares, que tiene que ver sobre los padres. Mire, la bendición, la, la obediencia de los padres trae bendición a sus hijos. Escucha, la obediencia de los padres trae bendición a sus hijos. Mira lo que dice Proverbios 27. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo. Cuando nos habla de caminar en integridad el justo, nos está hablando de una persona que camina alineado a la Torá, que camina alineado a las enseñanzas del Padre Eterno. Y una persona que camina alineado a las enseñanzas del Padre Eterno, nos dice Proverbios que sus hijos son dichosos después de él. Algo que nosotros debemos tener claro, que como padre, ustedes son ministradores de genética. Ustedes son ministradores de la genética del reino. En la dimensión que ustedes como padres vayan caminando alineados al diseño, a los misbog, a las instrucciones del Padre Eterno, a la Torá del Padre Eterno. En ese nivel, como ustedes vayan caminando, a medida que ustedes van caminando alineados a la Torá, entonces ustedes empiezan a convertirse en esos ministradores sobre sus hijos. Ustedes van a vaciar sobre sus hijos aquellos códigos genéticos del reino en los cuales ustedes están caminando. Por eso cuando caminamos alineados en la Torá, como padres nos convertimos en bendición para nuestros hijos, porque nos convertimos en esos ministradores de aquella genética del reino en la cual nosotros estamos caminando. Entonces, cuando nosotros entendemos que como padres nos convertimos en esos portadores de genética del reino, que vamos a impartir a nuestros hijos en la medida que nosotros caminamos alineados al diseño del Padre Eterno, entonces nosotros vamos a empezar a levantar una generación que camina alineado a los diseños del Padre Eterno. En la mentalidad hebrea, cuando un padre enseña a su hijo, no solamente está enseñando a su hijo, sino que también está enseñando a su nieto. Vuelvo y les repito, en la mentalidad hebrea, cuando un padre instruye correctamente a su hijo, no solamente está instruyendo a su hijo, sino que también está instruyendo a su nieto. Recordemos que nosotros somos un eslabón de una gran cadena. Cuando nosotros instruimos de manera correcta a nuestros hijos, eso va a provocar entonces que la cadena donde la genética del reino se va desarrollando, entonces se vaya implementando en cada uno de ellos. Cuando nosotros caminamos alineados a la genética del reino, vamos a provocar entonces que esa genética del reino no solamente sea activada en nuestros hijos, sino también en los hijos de nuestros hijos. Porque si educamos
correctamente a nuestros hijos, entonces ellos van a poder reproducir la genética del reino. Debemos aprender que de los padres, los hijos van a tener influencia tanto positiva como influencia negativa. Miren, cuando hablamos de la influencia positiva, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardados mis estatutos y decretos. Primera de Reyes 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre. Miren, el Padre Eterno aquí, cuando le estaba hablando a Salomón, toma como ejemplo a su padre. Sería muy, muy bueno que cuando el Padre Eterno le tenga que hablar a tu hijo, te tome como referencia a ti. Que el Padre Eterno, cuando le vaya a hablar a tu hijo, tenga que decir, así como tenga que decirle, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en mi integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Sería, ¿no cree usted que sería espectacular que el Padre Eterno le vaya a hablar a su hijo y lo utilice a usted como padre para hablarle, para darle un consejo a tu propio hijo? A mí me parece espectacular. Pero los padres también pueden tener influencia negativa. Primera de Reyes 22:52. Primera de Reyes 22:52 nos dice: e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, miren cómo el Padre Eterno aquí, hablándole, dice que hizo lo malo igual que su padre. Entonces muchas veces los padres se convierten en influencia negativa y los hijos muchas veces no. Es que los hijos no se van a guiar por lo que el padre le puede dar como consejo. Los hijos se guían en la actitud y en el comportamiento que tengan sus padres. Muchos padres se encargan de darles buenos consejos a sus hijos, pero con sus actitudes hacen todo lo contrario a los consejos que le estaban dando. Obviamente, su hijo va a hacer lo que la actitud de su padre hacía. Entonces, podemos ser, como padre, usted puede ser influencia positiva o influencia negativa para su hijo. Lo importante de todo esto es que el Padre Eterno te va a ayudar. El Padre Eterno en este tiempo comienza a ayudar a los padres a poder empezar a restablecer sus relaciones con sus hijos. Proclamo en el nombre de Yeshua. Proclamo en el nombre de Yeshua sobre cada familia que está viendo este video. Sobre cada familia que esté escuchando este video, yo proclamo en el nombre de Yeshua. Proclamo en el nombre de Yeshua que el Padre Eterno los comenzará a ayudar como nunca antes para restablecer las relaciones familiares. Proclamo en el nombre de Yeshua que todo aquello que el enemigo quiso traer para las familias, para traer división, para traer separación, proclamo en el nombre de Yeshua que queda quebrantado. Decreto y proclamo en el nombre de Yeshua que se empiezan a levantar familias que caminan en unidad, en orden y acuerdo, familias que caminan en un ejad. Lo proclamo en el nombre de Yeshua. Bueno, familia del reino, ese era el mensaje del Padre Eterno para este día.
Que el Padre Eterno los bendiga y que siga trayendo revelación y entendimiento de cómo debemos caminar en familia. Los bendigo. Shalom.